Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que estuvimos tratando en el canal. Por ejemplo, el último tema hemos visto la carta que la mensajera del Señor le mandó al Dr. Kellogg el año 1903, pero esa carta se perdió más de 50 años y la encontraron en 1994, el Patrimonio White. Y hemos visto que esa carta nos afirmaba de todo lo que estuvimos tratando de la naturaleza de Cristo. Y así hemos visto el contexto de la carta y también la historia de la carta perdida de la mensajera del Señor. El día de hoy vamos a adentrarnos a la historia de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Como tú sabes, en el año 1957 se publicó el libro Preguntas sobre Doctrina. Entonces, en ese libro hemos visto que hubo una traición en cuanto a la naturaleza de Cristo y cambiaron al Cristo de la Biblia a lo que predicaron los pioneros y la mensajera del Señor. Y después hemos visto cómo en el transcurso de los años han ido cambiando más y más y más hasta llegar a un punto donde pusieron una tercera opción. Olvidaron totalmente lo que se habló por la década de 1890. Entonces vamos a ver que en las creencias fundamentales también hubo un cambio que el día de hoy nos vamos a adentrar a la historia. Pero para poder comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todas las oportunidades que nos das para estudiar tu palabra. Ahora vamos a abrir tus santas escrituras y también vamos a ver la historia de cómo en las creencias fundamentales también hubo un cambio desde 1957. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos para que nuestro entendimiento realmente pueda ser lo más pleno para entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, el capítulo 1, el verso 9. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Eclesiastés 1:9 nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue en el pasado? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Vamos a ver que antiguamente se publicó este libro, Question of Doctrine. Bueno, esta edición es la edición del año 2008 que salió en español, pero el original se publicó el año 1957. Sabemos que en la historia adventista, desde los años de 1888, la iglesia ha estado caminando en un estado laodicense. Y para el año 1895-1896, la mensajera del Señor da una exhortación en cuanto a cómo se estaba manejando la literatura de ese entonces. Y estamos hablando 100 años antes de que se publique este libro, que sería las 28 creencias fundamentales. Vamos a poner la base antes de poder entrar a la historia de las 28 creencias. Quiero dar lectura a una cita que se encuentra en Letters and Manuscripts el año 1896. La carta 81. En español se encuentra en el libro Ministerio de Publicaciones, la página 158, el párrafo 1. La misma obra realizada en el pasado continuará haciéndose bajo la máscara de la Asociación General. El carácter sagrado de esta asociación está desapareciendo con rapidez. ¿Qué se estimará entonces como puro, santo y sin mancha? ¿Habrá alguna voz que nuestro pueblo pueda considerar como digno de respeto? Por cierto que ahora no hay nada que ostente las credenciales divinas. Para los años 1895 y 1896, la Asociación General estaba andando en caminos incorrectos. Y la mensajera del Señor muchas veces dijo que ya no era o ya no consideraba la voz de Dios, hablando de la Asociación General.
Y aquí hay una gran exhortación, y a eso se debe por las casas publicadoras. Por ejemplo, la casa publicadora de la Review and Herald estaba andando en caminos incorrectos, y así la mensajera del Señor manda muchas reprensiones a la casa publicadora allá en Battle Creek y también a la Asociación General, porque tristemente había entrado la mundanalidad, la avaricia, el amor al dinero y también posteriormente doctrinas erróneas. Se estaban introduciendo poco a poco, y así nos recordamos de la apostasía alfa allá por 1900 con el Dr. Kellogg. ¿Y por qué inicio con esta cita para poder explicar las doctrinas, o bueno, las creencias en este libro, las 28 creencias? Porque veo que si antiguamente la mensajera del Señor escribió de esa manera a la Asociación General, me pregunto cómo escribiría en los días de hoy. ¿Te has preguntado cómo hoy la hermana White exhortaría a la Asociación General con todo lo que está haciendo hoy en día? Entonces, para poder ver la historia, vamos a remontarnos a la década de 1870. Como ustedes saben, queridos hermanos, hemos tocado un tema en cuanto a la naturaleza de Cristo y los pioneros adventistas. Es el tema número 5 de esta serie de estudios. En ese tema hemos visto que la iglesia adventista en sus inicios tuvieron 25 creencias fundamentales de la fe. 25 creencias. Y ahí tú puedes ver en la pantalla: Foundation of the Seventh-day Adventist Message and Mission. Este es un libro que nos habla de ese tema por Gerhard Damstedt. Ahí tú puedes buscarlo en Ellen White State y puedes leer todo el libro. Y en el apéndice número 2 titula Principios fundamentales de los adventistas en 1872. Recordemos que desde 1844 se estaban armando las bases de nuestra fe, así como la purificación del santuario, como la ley de Dios, el sábado, obviamente el mensaje de los 3 ángeles. Estaban viendo las doctrinas que nos caracterizan de acuerdo a cómo el Señor les iba mostrando, y la mensajera del Señor iba recibiendo visiones. Y así para los años 1861, recordemos que la iglesia se iba organizando más, y para 1863 la iglesia se organiza con conferencia general. Y cabe recalcar que para 1870 los pioneros adventistas siempre desecharon la idea de tener un credo para poder disciplinar. Siempre desecharon esa idea, pero ellos tenían que plasmar en un artículo lo que ellos estaban predicando, porque venían preguntas de muchas personas de afuera diciéndoles: ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son sus creencias? Entonces, de esa manera, a la cabeza de James White se conforma los 25 artículos fundamentales para el año 1872. Y para poder entender un poco más, quiero dar lectura al libro Foundation of the Seventh-day Adventist de Gerhard Damstedt, hablando el pionero James White. Al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos que se entienda claramente que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina aparte de la Biblia. No presentamos esto como si tuviera autoridad alguna ante nuestro pueblo, ni está diseñado para asegurar la uniformidad entre ellos como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que sostienen y han sostenido con gran unanimidad. Entonces, vemos que James White, el año 1872, aclara la sinopsis de nuestra fe. Y él dice que no tenemos ningún artículo de fe, credo o disciplina aparte de la Biblia. Ellos siempre dijeron que la Biblia, y solo la Biblia, debe ser nuestro artículo de fe, sino que era una declaración importante para aclarar las dudas de los mismos hermanos adventistas y también gente de afuera que preguntaba cuáles eran sus creencias. Entonces, por eso viene las 25 creencias fundamentales para el año 1872. ¿Y dónde apareció las creencias fundamentales?
Apareció en la Signs of the Times del 4 de junio de 1874. Esa fue la primera vez que apareció The Signs of the Times dentro del movimiento adventista, porque recordemos que antiguamente Joshua B. Himes había impreso la Signs of the Times, que salió el 20 de marzo de 1840. Pero las impresiones de las Signs of the Times de la Iglesia Adventista, ya con su conferencia general, o sea, ya con una organización, apareció el 4 de junio de 1874. El primero en escribir fue el pionero James White, y quiero dar lectura a lo que dice los principios fundamentales de las 25 declaraciones de 1874 en las Signs of the Times. Y dice así, hablando de Cristo, el artículo número 2, que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, el de quien Dios creó todas las cosas y por quien ellos sí consisten, quien tomó la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad, vivió nuestro ejemplo, ascendió a lo alto, a ser nuestro único mediador en el santuario en el cielo, donde con su propia sangre hace expiación por nuestros pecados, cuya expiación, lejos de hacerse en la cruz, que no era más que la ofrenda del sacrificio, es la última parte de su trabajo como sacerdote. Entonces, para 1874, apareció primeramente las creencias fundamentales, y el artículo número 2 declara al Hijo de Dios. Y me asombra lo que dice, quien tomó la naturaleza de la simiente de Abraham para redención de nuestra raza caída. Recordemos que para ese entonces mucho no se hablaba de la naturaleza de Cristo. Estaban recién armando el tema, podríamos decir que estaban estudiando el tema. Para 1888 en adelante, ahí sí se habla más de la naturaleza de Cristo, de la justificación por la fe. Pero para 1874 no se habló mucho, y James White, Urias Smith, John Norton Loborog, John Nevis Andrews no escribieron mucho en ese entonces. Más se escribió desde 1890 en adelante en cuanto a la naturaleza de Cristo. Incluso la mensajera del Señor escribió más hablando de Cristo y su naturaleza. Pero recordemos que para 1874, en las creencias se dijo, quien tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. Y esto es muy importante porque vamos a ver el cambio al final en las 28 creencias fundamentales que hoy sostiene la Iglesia. Vamos a remontarnos al año 1889. Ahí, como tú puedes ver en la pantalla, The Seventh Day Adventist Yearbook, 1889. Fundamental Principles of Seventh Day Adventist. Ahora, ¿qué fue la Yearbook? Fue un libro que salía cada año para hacer planes de la iglesia, para poder mandar las cartas a diferentes iglesias y también para poder hablar en cuanto a las doctrinas que caracterizan a la iglesia. De esa manera, en el año 1889 se amplía de 25 creencias a 28 creencias. El año 1889, solamente un año después de la predicación de Wagoner Jones en Minneapolis. Entonces se amplía 3 creencias más a la fe adventista. Pero si nos vamos a la creencia número 2, también sigue diciendo lo mismo que se escribió el año 1874, que tomó sobre él la naturaleza de la simiente de Abraham para redención de nuestra raza caída. Ahí vemos que en el anuario del Yearbook de 1889 también sigue diciendo que tomó sobre él la simiente de Abraham para redención de nuestra raza caída. Y ahí queda hasta el año 1905, la cual ves en tu pantalla. En el 1905 nuevamente aparece en la Yearbook de ese año las creencias fundamentales. Y también para el año 1914, solamente un año antes de la muerte de la mensajera del Señor, aparece lo mismo, que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída.
Y de esa manera vemos que las creencias se mantienen hasta el año 1931, queridos hermanos. Entonces recordemos, el año 1872 se publicó las creencias fundamentales de la Iglesia, no para poder formar un credo, sino para poder conformar las creencias que la Iglesia tenía en ese entonces. Para el año 1889 se amplía a 28, o sea, 3 más se añade a esas 25 creencias. Y todo eso, más que todo, se atribuye a Uriah Smith, ya que él fue el editor de la Review and Herald en esos años. Pero para 1905, nuevamente en la Yearbook aparecen las creencias, pero no hay ninguna alteración. Solamente hay un pie de página o algo agregado para 1905. Y así nuevamente para 1914 aparecen las creencias fundamentales. Pero tenemos que remontarnos al año 1930. ¿Qué aconteció para los años 1930? Estaba creciendo la obra y muchos campos africanos estaban pidiendo que haya unas creencias que nos puedan distinguir. O sea, estaban pidiendo a la Asociación General una distinción en cuanto a las creencias. Y aquí viene el cambio, queridos hermanos. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, para 1930, específicamente para 1931, estaba el presidente Charles H. Watson como presidente de la Asociación General. Su nacionalidad era australiana. Él inició su periodo el 28 de mayo de 1930. El fin de su periodo fue el 26 de mayo de 1936. Duró 5 años, 11 meses y 29 días en el cargo. Entonces, a la cabeza de Watson, se conformó 3 hombres para poder editar la Yearbook del año 1931. Primeramente estaba el profesor M.E. Kern, quien fue el secretario adjunto de la Conferencia General. Segundo estaba M.C. Wilcox, quien fue el editor de la revista Review. Tercero estaba el director de la revista Review and Herald, quien fue E.R. Palmer. Entonces, los 4, conformados primeramente por Watson, Kern, Wilcox y Palmer, conformaron la Yearbook del año 1931. Solamente que aquí hay un cambio. Son 22 creencias fundamentales. Para el año 1889 se añade 3, pero para 1931 solamente son 22 creencias fundamentales. Y sería poder averiguar por qué ese cambio y por qué no se añadió, o bueno, no se conservó de los años anteriores las creencias que la Iglesia tuvo. Sería un poco para poder investigar, queridos hermanos. Pero para 1931 salen las 22 creencias. Y aquí hay un cambio rotundo. Aquí hay un cambio rotundo, la cual voy a dar lectura en la creencia número 2, hablando del Hijo. Dice que Jesucristo es Dios mismo, siendo de la misma naturaleza y esencia como el Padre Eterno. Mientras conservaba su naturaleza divina, asumió él mismo la naturaleza de la familia humana, vivió en la tierra como un hombre, ejemplificó en su vida como nuestro ejemplo los principios de justicia, murió por nuestros pecados en la cruz, resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre. Yearbook del año 1931, la página 377. ¿Se han dado cuenta del cambio de la Yearbook desde el año 1874 hasta la Yearbook del año 1931? El cambio es en las siguientes palabras: que tomó la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Pero vemos en la Yearbook del año 1931 que no existe esas palabras. Solamente está: mientras conservaba su naturaleza divina, asumió él mismo la naturaleza de la familia humana. Pero uno dirá, pero no es un cambio grande. Igual dice la naturaleza de la familia humana. Vemos que las palabras naturaleza de la simiente de Abraham son muy importantes para entender
la naturaleza de Cristo, basado en Hebreos, el capítulo 2, del 14 al 18, el verso 14 al 18. Ahí podemos ver el cambio, hermanos. En el año 1931, cuando salió las 22 creencias fundamentales para ese entonces. Ya hemos mencionado que como presidente de la asociación o conferencia general estaba Charles H. Watson, y Kern, Wilcox y Palmer ayudaron para que se pueda publicar la Yearbook del año 1931, más que todo las creencias fundamentales. Pero recordemos que desde 1872 en las creencias no se escribió que Jesús vino con naturaleza caída. Eso sí, no se escribió. Y para 1931 tampoco se escribió que Jesús vino con naturaleza caída. ¿Y por qué en el tiempo de los pioneros, si ellos creían que Jesús vino con naturaleza pecaminosa o caída, por qué no lo escribieron en la Yearbook? Pienso que para los pioneros, decir que Jesús vino con la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída era más que suficiente para hablar del Hijo de Dios. Pero para 1931 no aparecen esas palabras, queridos hermanos. Vemos que no es un cambio rotundo, así como 1957, pero sí es un cambio que nos damos cuenta solamente al leer la declaración número 3 en la Yearbook de 1931. Recordemos que en junio de 1874 en la Signs of the Times apareció en la creencia número 2, pero en la Yearbook de 1931 aparece en la creencia número 3. Ese fue el cambio de ese entonces, queridos amigos, hermanos, hablando de la naturaleza de Cristo. Pero recordemos también que para ese entonces, de 1889-1900, los pioneros estaban totalmente de acuerdo que Jesús vino con la naturaleza de Adán después de la caída. Recordemos solamente las declaraciones de Prescott, de Waggoner y Jones, quienes fueron los más prominentes hablando de la justificación por la fe. Y todos los pioneros estaban de acuerdo hasta los años 1950 aproximadamente. Ahora, este cambio de 1931 no es un cambio abismal como el cambio que hubo en 1957, porque recordemos que para la Yearbook de 1905 seguía diciendo que Jesús tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. Nunca especificó las creencias, las palabras pecaminosa aplicada a Cristo y las palabras caída aplicada a Cristo. Desde los años 1872, desde la primera publicación de James White con Uriah Smith, nunca se escribió esas palabras para la naturaleza de Cristo, pero estaba más que contundente al decir que Jesús vino con la simiente de Abraham, que ellos creían que Jesús vino con la naturaleza caída del hombre. Para 1831 hay un cambio pequeño, podríamos decir, pero sabemos que para ese entonces todos los pioneros estaban de acuerdo que Jesús vino con la naturaleza de Adán después de la caída. Estamos hablando para 1920, 1930 y 1940. Tal vez no todos, pero la gran mayoría estaba de acuerdo que Jesús vino con naturaleza pecaminosa del hombre. Y solamente recordemos la Bible Readings for the Home Circle, que salió el año 1914 y se reeditó el año 1916. Solamente por recordar que se escribió en la Bible Reading for the Home Circle del año 1916. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Si no fuera así, entonces Él no fue hecho semejante a sus hermanos, no fue en todo punto tentado según nuestra semejanza. En su lado humano, Cristo heredó exactamente lo que cada hijo de Adán hereda, una naturaleza pecaminosa. Esta declaración siempre nos caracterizó como adventistas del séptimo día. Y muchos autores escribieron en cuanto a la naturaleza de Cristo por los años 1900, la cual tocamos el séptimo tema que se tituló
¿Qué se escribió de 1916 a 1952 en cuanto a la naturaleza de Cristo? Es un video que hice antes de entrar al cambio doctrinal para 1956-1957. Y recordemos que para 1949 quitaron las palabras Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Ahí vemos el ejemplo. La Bible Readings for the Home Circle del año 1916 lleva esas palabras. Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Pero para 1949 ya quitaron las palabras Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa para el año 1949. ¿Y por qué se quitó para el año 1949 esas palabras? Para poder entender un poco más, voy a dar lectura al libro Movement of Destiny de Leroy Froom. Leroy Froom fue el hombre principal para poder cambiar la doctrina y que se publicara en 1957 Question of Doctrine. Y ese estudio del cambio doctrinal antes de 1957 también lo tratamos en el canal. Pero para poder recordar, quiero dar lectura al libro de Leroy Froom, Movement of Destiny, la página 428, y dice: aparentemente fue escrito por primera vez por W. A. Colcord en 1914. Colcord había declarado que durante su vida terrena encarnada, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. La página 174. Este era otro de esos temas sobre los cuales había habido opiniones definitivamente divididas, aunque el testimonio del espíritu de profecía fue más explícito al respecto. Y esta parte es más contundente. Tomemos mucha atención. No se había considerado de suficiente importancia como para abordarlo en nuestra declaración de creencias fundamentales de 1931. Como resultado, los adventistas habían sido censurados durante mucho tiempo por teólogos que no eran de nuestra fe, por tolerar esta posición minoritaria, errónea, y esta declaración impresa en particular. ¿Por qué dije que la mayoría, hasta 1950, estaban de acuerdo con la naturaleza de Cristo, o sea, caída? Porque había una minoría que ya estaba cambiando la doctrina desde los años 1930. ¿Y quién fue ese alguien? Fue Leroy Froom. Hemos leído la declaración de Willard Allen Colcord, que él escribió en la Bible Readings for the Home Circle, que Jesús participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. ¿Y qué dijo Leroy Froom? Que esa declaración del Bible Readings for the Home Circle de 1916, él no había considerado para abordarlo en las creencias fundamentales de 1931. Entonces, el principal objetor del cambio de 1931 fue Leroy Froom. Y les mencioné que no era un cambio rotundo, porque el cambio rotundo viene en 1957. Era un cambio que se estaba introduciendo ya 20 años antes, hermanos. Y lo que sigue diciendo me impresiona, porque él dice que esa declaración de que Cristo vino con naturaleza pecaminosa fue minoritaria y errónea. Froom creía que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Incluso pienso que él creía desde los años 1930 de esa manera. Tal vez no estaba predicando con tan ímpetu hasta 1948, 1949, cuando totalmente se hacen los intercambios con Schuyler English. Si ustedes recuerdan que Leroy Froom fue el primero en poder abrazar la falsa doctrina y explicarle a un dominical diciéndole que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Y para 1957 totalmente se da la mano con Barkhouse y Martin. Y para 1970 hace esta declaración, que Jesús vino con naturaleza pecaminosa, es errónea. Entonces, para Leroy Froom, la hermana White, Wagoner, Prescott, Jones y todos aquellos que creían que Jesús vino con naturaleza pecaminosa,
para él fue minoritaria y errónea. Por eso no se le incluyó las palabras naturaleza pecaminosa en los años 1931. Ese cambio vino por Leroy Froom, queridos hermanos. Pero rotundamente vendría para 1955 y 1956. Podríamos decir que es un cambio pequeño, pero que poco a poco se iba introduciendo en la iglesia para así cambiarnos al Cristo de la Biblia. ¿Ven cuán inteligente es el diablo? ¿Cuán astuto es Satanás, que utiliza a sus servidores para así introducirse en la iglesia y para cambiar nuestra doctrina? Solamente recordemos que en Preguntas sobre Doctrina totalmente se cambió al Cristo de la Biblia. En la página 321 se escribió: su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su padre. Aunque nació en la carne, era, no obstante, Dios y estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma. Y esta declaración ha sido totalmente el cambio que se tuvo para 1955 y 1956, por el resultado de las reuniones con los evangélicos, con Donald Grey Barnhouse y Walter Martin. Aquí se cambia totalmente al Cristo de la Biblia, pero para la Yearbook de 1931 se estaba introduciendo poco a poco ese cambio, hermanos. Radicalmente llega en 1957 cuando se publica Question of Doctrine. Tristemente, Leroy Froom y Roy Ian Anderson totalmente estaban a la cabeza, podríamos decir, de este cambio doctrinal. Y recordemos también que en el encabezado número 3 de Question of Doctrine se escribió: tomó la naturaleza humana inmaculada, haciendo creer a toda una generación que la mensajera del Señor creía que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión. Pero el mismo George Knight, en la edición de Preguntas sobre Doctrina en español, escribió: desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Barnhouse y a Martin sobre el asunto. Esas falsedades y manipulación de los datos, al hacer creer que la mensajera del Señor creía como ellos, o sea que creía que Jesús vino con naturaleza inmaculada, fue por Leroy Froom, por Anderson, hermanos. Y desde 1930 ya estaban con ese cambio, poco a poco hasta llegar a 1957. Veo que todo lo que se hizo antiguamente al defender a Jesús, al Cristo de la Biblia, se cambió rápidamente por la infiltración jesuita que hubo, hermanos. Y siguiendo con la historia de las creencias fundamentales, vamos a remontarnos al año 1959. En ese año se publicó un libro titulado The Living Witness. En ese libro recopilan muchas cartas de la Signs of the Times desde 1874 hasta 1959. Ya que recopilan cartas de la Signs of the Times, también recopilarían las creencias fundamentales de 1874. Y ahí, como tú puedes ver en la pantalla, en el libro The Living Witness, editado por Richard Lewis, James White escribió que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham. Living Witness, la página 2. Este libro, The Living Witness, tiene varias páginas. Es un libro así de grueso, hermanos. Y cabe recalcar que en ese entonces el presidente de la Asociación General, R.R. Figur, estaba molesto porque salga el libro The Living Witness. Y acontecen varios problemas en ese entonces, en el año 1960, porque todos estaban a la expectativa del libro Preguntas sobre Doctrina. Se estaba distribuyendo en las escuelas de teología, en las iglesias. Y en este libro habla de cuánto se distribuyó Question of Doctrine para 1958. Y ahí se levanta M.L. Andreasen, si ustedes recuerdan, por la declaración que ellos hicieron que Jesús vino exento de las pasiones y contaminaciones
se levantó M.L. Andreasen para poder mandar cartas a las iglesias diciendo que nos estaban cambiando nuestra doctrina. Y así como M.L. Andreasen se levantó para 1958-1959, de esa misma forma, muchos se levantarían posteriormente en contra del libro Preguntas sobre Doctrina, el libro que dividió a la iglesia adventista. Y ahora nos remontamos al año 1980. Entre los años 1960 y 1970 se hacen algunos cambios, no mayores, pero sí se hacen cambios en las creencias fundamentales de la iglesia. Pero si nos remontamos a la Yearbook del año 1980, ahí como tú puedes ver en la pantalla, Fundamental Belief of Seventh-day Adventist, vemos la siguiente declaración. Aunque retuvo su naturaleza divina, tomó sobre sí la naturaleza de la familia humana, vivida en la tierra como el hombre, ejemplificado en su vida como nuestro ejemplo en los principios de justicia. No se cambió de la Yearbook de 1931 hasta la Yearbook de 1980. Siguió conservándose la creencia número 3, hablando de Cristo Jesús. Pero cabe recalcar que para el año 1980 se tuvo la reunión de la Asociación General en Texas. Ahí se reunieron varios hombres comisionados para poder hacer una declaración de su fe para el año 1980. 194 miembros de las 10 divisiones de la Iglesia Adventista fueron comisionados para criticar cada capítulo de las creencias fundamentales, y 27 pastores, ministros, fueron comisionados para poder verificar qué se iba a escribir en las creencias de 1980. Entonces vemos que para 1931 las creencias fueron 22, pero para 1980 las creencias fueron 25, con la sesión de la conferencia que se tuvo en Dallas, Texas, de ese mismo año. Y ahí se retuvo, hablando de Cristo, las mismas palabras, la cual publicaron en la Yearbook de 1931. Recordemos que para 1957 sale el libro Question of Doctrine, y así muchos hermanos están en contra de la publicación del libro, y muchos ya están en contra del liderazgo de la conferencia general. Y la conferencia estaba triste, queridos hermanos. Estaba triste, más bien preocupada qué hacer con estos hermanos que están en contra del libro Question of Doctrine. Entonces ellos idean un plan. Entonces ellos dicen, vamos a sacar las creencias fundamentales para poder calmar a este grupo que está en contra de preguntas sobre doctrina. Vamos a calmar este grupo. Y así sale en el año 1980 estas creencias para apaciguar al grupo que estaba en contra de la apostasía y para que vuelvan nuevamente a la iglesia, porque ya se estaban formando muchos ministerios de sostén propio para 1970. Poco a poco muchos estaban en contra del liderazgo desde 1957. Entonces la Asociación General estaba preocupada. Estaba liderado por Neil Wilson las creencias fundamentales, que salió el año 1980. Y recordemos que después de Neil Wilson entra el pastor Robert Falkenberg como presidente de la Asociación General. Después entra Jan Paulsen y al final Ted Wilson. Pero desde 1980 querían apaciguar al grupo que estaba en contra de preguntas sobre doctrina. Por eso sale este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Y quiero dar lectura al libro tocado por nuestros sentimientos. Recordemos que en toda esta serie de estudios estuvimos tratando este libro también. Y dice: durante la sesión de la Conferencia General de 1980 fue preparada una nueva declaración de creencias. Muchas veces desde la primera declaración de fe en 1872. Los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día comprendieron la necesidad de reafirmar sus creencias fundamentales, de esa forma hacerlas cada vez más claras. Para ese fin, la Asociación Ministerial
de la Conferencia General tomó la iniciativa de preparar una exposición bíblica de las 27 doctrinas fundamentales de los adventistas del séptimo día y ponerlas en un libro que vino a la luz en 1988 y fue traducido y distribuido en muchas de las principales lenguas del mundo. Y así salió el libro Las 27 Creencias Fundamentales para el año 1988. En 1980 se llevó a cabo la reunión, la conferencia, pero solamente 8 años después ya prepararon este libro. Y aquí tengo la nueva edición que salió últimamente. Pero hablando de la naturaleza de Cristo, no hubo un cambio en sí en cuanto a las nuevas ediciones. Tal vez tendríamos que leer más para poder averiguar qué cambios hubo en la nueva edición de las creencias fundamentales, queridos hermanos. Ahora vamos a remontarnos al año 1990. ¿Qué aconteció en 1990? William Johnson, el editor de la Review and Herald, sacó un artículo en la Adventist Review invitando a muchas iglesias, más que todo de Norteamérica y de Sudamérica, para que adopten el libro Creencias de los Adventistas, o sea, creencias fundamentales, las 27 creencias, para el año 1990. Recordemos que este libro salió el año 1988, solamente 2 años antes, y para 1990, exactamente el 1 de noviembre, William Johnson, el editor de la Review and Herald, estaba instando a que aceptemos las 27 creencias. Voy a dar lectura a la Adventist Review del 1 de noviembre de 1990, la página 4. Nuestras creencias fundamentales dejan claro que Jesús, el Hijo Eterno de Dios, se hizo plenamente humano, pero no intentan explicar su naturaleza más allá de esto. Sin embargo, algunos adventistas intentan hacerlo, y no solo esto, sino insistir en que todos los demás se alineen con su pensamiento. Tienen razón al estudiar por sí mismos. Se equivocan al querer imponer una prueba doctrinal más allá de las creencias fundamentales. Entonces, ¿qué dijo William Johnson? Que en la declaración se deja claro que Jesús es el Hijo de Dios, pero las creencias no van más allá de esto, no van más allá de sus pensamientos, de ustedes, dijo William Johnson. ¿A quién se estaba refiriendo con sus pensamientos? Con aquellos hermanos que estaban totalmente defendiendo la verdad en sus iglesias y estando en contra de la apostasía omega de 1957. Muchos para 1990, 1991, estaban a la expectativa del libro Creencias de los Adventistas, porque estaban buscando si realmente en este libro estaba el cambio doctrinal que hubo en preguntas sobre doctrina. Y de esa manera estaban en contra de este libro, porque este libro no dice que Jesús vino con naturaleza caída. No dice que Jesús vino con naturaleza pecaminosa. Por eso muchos estaban en contra de este libro. Pero William Johnson dice, ustedes se equivocan. Más bien hay que atenuarse a lo que dicen las 27 creencias. Totalmente William Johnson está a favor, a ciegas, de este libro. A ciegas totalmente. Y ese libro no dice que Jesús vino con naturaleza caída, porque él creía que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Por eso dice él, en cuanto a los que seguían teniendo el pensamiento de los pioneros y de la hermana White, que ustedes están con un pensamiento erróneo. En otras palabras, eso les está diciendo a aquellos que estaban defendiendo la verdad. Y en el año 2008 sale un hombre llamado Roy Adams a decir estas palabras. En 1990, William Johnson, editor de la Adventist Review, invitó a la iglesia en Norteamérica a avanzar juntos en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. Abogó, todos juntos apoyemos nuestras declaraciones de creencias fundamentales, que Jesús se hizo completo humano, fue tentado en todo, pero permaneció sin pecado. Es tiempo de poner a un lado nuestros puntos de vista acariciados. Es tiempo de avanzar juntos en el rescate de un mundo que se hunde en la ruina. Recordemos que este estudio lo llevamos a cabo
en el canal, el estudio número 15. Hemos visto todas las contradicciones y refutamos todas las ideas del libro La naturaleza de Cristo, escrito por Roy Adams. Y realmente hemos visto que Roy Adams estaba totalmente a favor de la apostasía omega del 57. Y él en su libro dice que no acariciemos puntos de vista, más bien avancemos lo que dice las creencias. O sea, si tú tienes un pensamiento que no está en las creencias, de todas formas tenemos que avanzar juntos para rescatar a muchas almas. Pero si este libro, hermanos, no dice que Jesús vino con una naturaleza caída, la cual lo dice la Biblia, lo dice Romanos 8.3, lo dice Hebreos 2.14 al 18, lo dice Romanos 1.3, lo dice el espíritu de profecía, entonces ¿cómo podemos avanzar juntos? ¿Qué dice Amós 3.3? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y no solamente Roy Adams, sino muchos adventistas han sido engañados, primeramente por Question of Doctrine, después cuando salió en el año 1988, las creencias fundamentales de la Iglesia. En cuanto al tema de la naturaleza de Cristo, muchos han sido engañados y muchos han seguido ciegamente a lo que dice este libro, sin poder conocer lo que dice la palabra de Dios primeramente, sin conocer lo que dicen los testimonios, sin conocer lo que dijeron los pioneros adventistas para 1888, 1900, 1910, 1920, sin conocer lo que aconteció en 1957, sin tener un contexto, creyeron totalmente en la apostasía. Y uno de esos fue Roy Adams y muchos que dicen ser adventistas hoy en día. Para poder continuar con la historia, vamos a remontarnos al año 1993, solamente 3 años después. Vamos a ver lo que dijo el mismo William Johnson, editor de la Adventist Review. El 8 de julio de 1993, él escribió: Our matchless Savior, nuestro Salvador incomparable. Fueron 5 sesiones hablando de la naturaleza de Cristo el año 1993. Dice William Johnson hablando de la controversia de la naturaleza de Cristo. Mi propósito en estos editoriales no es tratar de demostrar que un lado está en lo correcto y el otro equivocado. Espero unirnos a todos presentando las preocupaciones de cada bando de manera justa y mostrando cuánto tenemos en común. Después de todo, no suavizaré las diferencias, ellos son reales. ¿Qué está diciendo aquí William Johnson? Unos creen que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída, la prelapsaria, la inmaculada, la naturaleza santa. Otros creen que Jesús vino con naturaleza pecaminosa, o sea, aquellos que dicen que Jesús vino con naturaleza caída, con sus propensiones y tendencias heredadas al pecado. Entonces, yo no voy a hacer una comparación de los dos, dice aquí William Johnson. Más bien, vamos a ver cómo podemos suavizar este asunto, dice. Algunos de nosotros hemos hecho de la persona de Jesús un tema de controversia. Cada parte afirma que tiene razón y la otra que está equivocada. Algunas personas van más allá, acusan a la iglesia adventista principal de apostasía, afirman que nuestras 27 creencias fundamentales tienen una redacción tan general que carecen del tono adventista histórico con respecto a Jesús. Y parte de ellos somos muchos que dicen que las 27, o bueno, las 28 creencias no están de acuerdo a cómo se escribió antiguamente. Solamente veamos lo que se escribió en Bible Reading for the Home Circle en cuanto a la naturaleza de Cristo, hermanos. Este libro no representa nada en cuanto a Cristo de lo que se escribió antiguamente con Waggoner y Jones y Prescott. No se asemeja en nada de cómo los pioneros presentaban al Cristo de la Biblia. Los que realmente queremos hablar la verdad, estamos en contra de este libro. Y vamos a leer al final las creencias que toman una posición contraria a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora vamos a leer el número 2, Our Matchless Savior, que salió el 22 de julio
de 1993. Dice: pero ¿cómo era su humanidad? El cuarto artículo de nuestras creencias fundamentales establece la comprensión oficial del Hijo por parte de los adventistas. Dios, el Hijo Eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Se revela el carácter de Dios. Se logra la salvación de la humanidad y el mundo es juzgado. Aquí hay una declaración muy polémica para mí, porque William Johnson dice: ¿cómo era la humanidad de Cristo? El cuarto artículo de nuestras creencias fundamentales establece la comprensión oficial. ¿Qué entendemos por comprensión oficial? Lo que dice la Iglesia, eso es lo que tenemos que acatar. Lo que dice las 27 creencias o las 28 creencias, eso es lo que tenemos que acatar. Si dice alguien algo contrario, o los libros que se publicaron antiguamente, aún así, sea de la mensajera del Señor, solamente tenemos que acatar lo que dicen las 27 creencias. Pero si aquí no dice que Jesús vino con naturaleza pecaminosa, así como lo dice la mensajera del Señor, entonces, ¿cómo podemos acatar algo que no está de acuerdo a la ley y al testimonio, hermanos? Y sigue diciendo: esta afirmación, sin embargo, no satisface a todos. A algunos de nosotros les gustaría modificarlo para afirmar que Jesús vino en naturaleza sin pecado, la naturaleza de Adán antes de la caída. Otros, un grupo más insistente, quieren que se diga que Jesús vino en la naturaleza caída. Cada lado ve su posición como crucial para el Evangelio. ¿Por qué? Y aquí William Johnson hace una definición entre la posición prelapsaria y la posición postlapsaria. Pero lo que quiero recalcar es que él creía que Jesús vino con naturaleza inmaculada. Y aquí mismo lo dice: a algunos de nosotros les gustaría modificarlo para afirmar que Jesús vino en naturaleza sin pecado. O sea, la naturaleza de Adán antes de la caída. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Antiguamente los editores de la Review and Herald escribieron bastante en cuanto a la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, por mencionar, M.C. Wilcox creía que Jesús vino con naturaleza pecaminosa. F.D. Nichol creía que Jesús vino con naturaleza caída, y así también como Kenneth H. Wood creía que Jesús vino con naturaleza caída. Y hemos visto la cristología de estos tres autores en estudios anteriores. Y todo esto antes de 1957. Bueno, de Kenneth H. Wood son las declaraciones después del 57 que él creía que Jesús vino con naturaleza caída. Pero para 1990, el nuevo editor de la Adventist Review cree totalmente lo contrario. Y voy a seguir leyendo. Los defensores más acérrimos de la posición posterior a la caída vinculan la naturaleza de Cristo con el retraso de la segunda venida. Cristo se demora, dicen, porque espera una generación que refleje plenamente su carácter. La capacidad de Jesús de identificarse con nosotros en cada detalle se convierte en la única garantía de que podemos alcanzar la plenitud total, venciendo por lo que tiene que ser descrito como igual a nosotros. Los que creen en la verdadera naturaleza de Cristo totalmente están de acuerdo de que Cristo no vino porque Él no encontró a un pueblo que refleje su carácter. Esa es la pura verdad, hermanos. Pero aquí William Johnson está en contra de esa enseñanza. Por eso dice los defensores más acérrimos de la posición posterior a la caída. Qué triste estas declaraciones de William Johnson. Ahora remontémonos a la Our Matchless Savior, el número 3, el 12 de agosto de 1993. Aquí William Johnson expone Romanos 8:3 y dice de la siguiente manera: pero, ¿qué indica la Biblia con respecto a su naturaleza? ¿Fue antes o después de la caída? Las Escrituras no dan una respuesta específica, pero un texto parece para señalar el camino. Pablo dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre pecador, Romanos 8:3. ¿Así que este pasaje resuelve el debate? No. Cada lado lo entiende de diferentes maneras. Para unos indica claramente que Jesús tenía la naturaleza humana caída.
pero para otros dice lo contrario. William Johnson dice que Romanos 8:3 no resuelve el problema si Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída o después de la caída. Y yo me pregunto, ¿la Biblia no es clara en cuanto a este punto? ¿No es clara al decir que Jesús vino en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne? Es claro la palabra de Dios, hermanos. En Adán, antes de la caída, no se podría decir en semejanza de carne de pecado, pero sí en Cristo se dijo en semejanza de carne de pecado. Y este pasaje, y esta cita, mejor dicho, de la mensajera del Señor, lo dice. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. No fue el pecado interno lo que lo hizo ceder, porque Dios lo hizo puro y recto a su propia imagen. Era tan impecable como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos ni tendencias al mal. Pero cuando Cristo vino a enfrentar las tentaciones de Satanás, llevó la semejanza de carne de pecado. Adán no tenía tendencias al pecado, no tenía propensiones, no tenía inclinaciones, porque Dios lo hizo santo y puro. Pero Jesús, al venir a esta tierra, tenía las tendencias, las pasiones, las propensiones heredadas de sus antepasados. Él lo tenía porque vino con la gran ley de la herencia. Aquí la hermana White dice que Jesús vino a enfrentar las tentaciones del diablo en semejanza de carne de pecado, la cual lo utiliza el apóstol Pablo en el Romanos 8:3. Sí resuelve el problema, Romanos 8:3, pero para William Johnson no lo resuelve, hermanos. Ahora vamos a leer la Our Matchless Savior, el número 4, 19 de agosto de 1993. Aquí William Johnson pone citas de la mensajera del Señor diciendo que ella creía que Jesús vino con naturaleza prelapsaria, pero son citas sacadas fuera de contexto, la cual también ya lo analizamos en el canal, en el segundo tema de esta serie de estudios que titula Citas controversiales de la naturaleza de Cristo en el espíritu de profecía. Y él mismo menciona, algunos adventistas se han esforzado por unir estas declaraciones aparentemente contradictorias bajo la visión posterior a la caída. No creo que esto se pueda hacer. Si tomamos las declaraciones de Ellen White sobre Jesús al pie de la letra, tenemos que concluir que, si bien Jesús se volvió verdaderamente humano y pasó por nuestras experiencias, no se parecía a nosotros en aspectos clave. Él era Dios, hombre, y Él no compartió nuestras pasiones, nuestra inclinación al mal, nuestra propensión al pecado. Él era como nosotros, sin embargo, Él era diferente a nosotros. Solo manteniendo estos dos hechos en tensión, podremos hacer justicia a sus palabras. Él era como nosotros, sin embargo, Él era diferente a nosotros. No hay cabida, hermanos, no hay palabras para poder expresar lo que estamos leyendo. Para 1990 se hace realidad totalmente la nueva teología para los años 2000 con el libro de Roy Adams y con el pensamiento de muchos hermanos adventistas. Él no compartió nuestras pasiones. Está expresando las mismas palabras de preguntas sobre doctrina. Él estaba exento de nuestras pasiones. Pero Cristo no estaba exento. Y hemos leído la cita de la hermana White, que es tan claro para no perdernos de la verdadera doctrina. Pero él siguió escribiendo, o sea, William Johnson siguió escribiendo ya en su última declaración de la Our Matchless Savior, el número 5, el 26 de agosto de 1993. Él dice, Pablo describe el pecado como una fuerza, un principio interno, un estado. El pecado vive en mí, Romanos 7, 14 al 20. Así que no solo nuestros actos son pecaminosos, nuestra propia naturaleza está en guerra con Dios. ¿Tenía Jesús tal naturaleza? No. Si lo hubiera hecho, Él mismo necesitaría un Salvador. Él es aquel que está absolutamente libre de pecado en los hechos, pero también en su ser interior. Aquí veo que William Johnson confunde los actos y pensamientos pecaminosos con nuestra naturaleza pecaminosa, porque sabemos que la ley condena el pecado, porque el pecado es transgresión de la ley, pero la ley no condena la naturaleza pecaminosa, porque Cristo jamás cometió pecado, pero Él tuvo esa tendencia
heredada de sus antepasados terrenales, así como nosotros tenemos esa tendencia al poder nacer. Y él sigue diciendo bastante en esa declaración de 1993, pero voy a dar lectura a su última declaración, o sea, a sus últimas palabras. Necesito un amigo que esté preciosamente cerca, mi hermano, pero necesito un Salvador que sea diferente, uno que no sea parte del problema del pecado, que no necesite un Salvador. Y mi Salvador no solo debe estar libre de la mancha del pecado, sino que debe ser Dios mismo. William Johnson necesita un Salvador que sea diferente, un Salvador que nunca tuvo que batallar con sus pasiones, un Salvador que nunca tuvo que ejercitar fe. Ese Salvador necesita William Johnson. Más bien yo diría, necesito a un Salvador que también experimentó ser tentado como yo soy tentado. Necesito a un Salvador que, teniendo esas tendencias heredadas así como yo tengo, nunca pudo pecar, y así es mi ejemplo para poder vencer el pecado. Necesito un Salvador que también en las circunstancias que tuvo ejercitó fe, y así Él me ayuda a poder ser participante de la naturaleza divina. A ese Salvador yo necesito, no un Salvador diferente, la cual propone la nueva teología, la cual William Johnson requiere. Vemos las declaraciones, hermanos, de la nueva teología en los días de hoy. Pero tristemente, esta declaración de William Johnson lo hacen muchos que dicen ser adventistas del séptimo día. Entonces recordemos que para el año 1988 salió las 27 creencias fundamentales. Para el año 2005 se reunieron los delegados de la Conferencia General para poder sacar otra doctrina, o sea, una nueva creencia, la creencia número 28. Y a resultado de ese congreso salieron las 28 creencias fundamentales para el año 2005, para el año 2006, la cual es esta edición, la cual ves en este momento. Pero en la página 6 se escribió estas palabras: si bien este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por votación formal, únicamente una sesión plenaria de la Asociación General podría proveer esto. Puede ser considerado como representativo de la verdad en Jesús, Efesios 4:21, que los adventistas de todo el mundo aprecian y proclaman. El libro no fue constituido como una declaración aprobada oficialmente, solamente por la votación formal de la Asociación General. Entonces nos hace entender que no es un libro oficial del todo. Eso nos hace entender con la declaración que hemos leído en la página 6. Ahora quiero dar lectura a lo que dice las 28 creencias fundamentales hablando de Cristo. Y hemos leído las declaraciones anteriores de la Yearbook de 1872, 1931 y 1980. Ahora quiero dar lectura a lo que dicen las 28 creencias fundamentales. Vamos a remontarnos al capítulo número 4, Dios el Hijo, la página 51. Todas las páginas que puse en la diapositiva lo saqué de esta versión, la nueva edición que salió. No voy a leer todo lo que dicen las 28 creencias hablando del Hijo, solamente voy a dar lectura a las declaraciones más contundentes para poder explicar por qué este libro no dice que Jesús vino con naturaleza caída y cambia la naturaleza de Cristo. La página 61 nos dice: Cristo posee una naturaleza humana. La aceptación de esta enseñanza es crucial. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 1 Juan 4, 2, 3. El nacimiento humano de Cristo, su desarrollo, sus características y su testimonio personal proveen abundantes evidencias de su humanidad. Y sigue diciendo en la página 63. La Biblia revela que Cristo es el segundo Adán. Vivió en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. ¿Hasta qué punto se identificó con la humanidad caída? Es crucial que se desarrolle una visión correcta de la expresión semejanza de carne de pecado, la cual describe al ser humano pecador.
Ciertos puntos de vista inexactos han traído disensión y enemistades a través de la historia de la iglesia cristiana. Revistió su divinidad con la humanidad. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, de naturaleza humana pecaminosa o de naturaleza humana caída. Romanos 8:3. Esto de ninguna manera indica que Jesucristo fuese pecador o hubiese participado en actos o pensamientos pecaminosos. El Salvador jamás pecó y su pureza perfecta está más allá de toda duda. Entonces vemos, queridos hermanos, que esta declaración parece totalmente lo que siempre hemos creído y que las creencias lo mencionan y que está totalmente a la ley y al testimonio. Porque aquí hemos leído y dice que Jesús vino con la naturaleza humana pecaminosa o naturaleza humana caída. Romanos 8:3. Esta declaración que hemos leído no es la declaración oficial. Solamente está poniendo algunas bases para poder más adelante aclarar en qué naturaleza vino Jesús. Pero si nos vamos más adelante, en la página 65, declaran: así, la humanidad de Cristo no fue la de Adán, esto es, la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída, esto es, la humanidad de Adán después de la transgresión. En todos sus aspectos, no era la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída, porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Aquí, oficialmente, las 28 creencias nos dice que Jesús no vino como Adán antes de la caída, ni como Adán después de la caída. Él no vino como Adán después de la caída porque nunca ascendió a la impureza moral. Ahora, vemos que la impureza moral tiene que ver con el pecado, hermanos. Jesús nunca ascendió a la impureza moral. Eso es verdad. Jesús vino con naturaleza pecaminosa y nunca cultivó esas propensiones que él tenía. Pero él jamás descendió a la impureza moral. Jamás descendió a la depravación. Jamás, hermanos. Aquí lo que está haciendo las 28 creencias es hacer creer que la impureza moral es igual a naturaleza pecaminosa. La impureza moral tiene que ver con que uno ya practique el pecado, porque la impureza moral son los pensamientos corrompidos. Jesús jamás tuvo un pensamiento corrompido. Él tuvo una naturaleza con propensión heredada de sus antepasados, la cual nunca las cultivó, pero nunca hubo un pensamiento impuro en su mente, un pensamiento pecaminoso en su mente. Lo que está haciendo las 28 creencias es hacerte confundir, diciéndote: Jesús no vino como Adán antes de la caída, y tampoco vino como Adán después de la caída, porque nunca descendió a la impureza moral. Aquí quiere hacerte confundir totalmente con la palabra impureza moral, queridos hermanos. No es lo mismo naturaleza pecaminosa con impureza moral. No es lo mismo. Y si vemos en la cita de las 28 creencias, ahí vemos un número, el número 15. Ese número 15 nos lleva a la explicación de las declaraciones de Tim Poirier que hizo al sacar los escritos de Henry Melville. Por ejemplo, aquí se encuentra en la página 79 toda la bibliografía del capítulo número 4 hablando de Dios el Hijo. Aquí en el número 15, Henry Melville, en Sermons by Henry Melville. Explicamos en el canal, en el tema número 13, toda la cristología de Henry Melville. El tema titula Una nueva interpretación de la naturaleza de Cristo. Tim Poirier saca al aire los escritos de Henry Melville para decir que Jesús no vino con naturaleza pecaminosa. O sea, no vino con la de Adán antes ni con la de Adán después. Él vino con otra naturaleza distinta. Y Tim Poirier lo explica de esta manera. Jesús no tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, porque Adán antes de la caída no tenía debilidades inocentes. Por ejemplo, llorar,
entristecerse, sentir frío, sentir hambre, tristeza, dolor, llanto, etc. Pero Jesús tenía debilidades, por ejemplo, él lloraba, sentía tristeza, sentía dolor, sufrimiento. Pero Jesús no tomó la naturaleza de Adán después de la caída porque él no tenía propensiones, no tenía tendencias, ni tenía pasiones al pecado. Así lo entendió Tim Poirier al sacar los escritos de Henry Melville. Y todo ese estudio lo vimos en el tema número 13 de esta serie de estudios. Ahora, las 28 creencias dicen lo mismo. Hemos visto que George Knight pone la misma explicación de la naturaleza de Cristo en el libro. Dice que Jesús no vino como Adán antes de la caída, ni como Adán después de la caída, sacando las mismas explicaciones de Henry Melville, la cual propuso Tim Poirier. Ahora, las 28 creencias dicen lo mismo. Jesús no vino con naturaleza de Adán antes, tampoco vino con naturaleza caída, o sea, con naturaleza pecaminosa. Ponen otra naturaleza a Cristo para hacer confundir a las almas. Entonces, oficialmente, las 28 creencias fundamentales te dicen que Jesús no vino con naturaleza caída y pecaminosa. Oficialmente, te dicen que Jesús vino con otra naturaleza, la cual no era la nuestra. También lo adopta Roy Adams en su libro La naturaleza de Cristo, que salió el año 2008. Entonces ya sabemos qué posición toma las creencias fundamentales, hermanos. Solamente es un reflejo de preguntas sobre doctrina de la apostasía Omega del 57. Solamente un reflejo al cambiar palabritas para hacernos creer que Jesús tenía otra naturaleza, ni la de Adán antes, ni la de Adán después. Y vamos a seguir leyendo lo que dice las 28 creencias. Jesucristo tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza, con todas sus debilidades, pero se mantuvo libre de la corrupción hereditaria y de la depravación y la práctica del pecado. Y cuando se acercaba su mayor prueba, declaró: viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. Y aquí vino un problema aún mayor. Aquí están diciendo que Jesús no tomó la gran ley de la herencia, porque dice, se mantuvo libre de la corrupción hereditaria y de la depravación. Pero tenemos que tomar en cuenta una gran verdad. Aquí hice un cuadro recalcando del engaño de las 28 creencias. Cristo no estaba libre de la hereditariedad, o sea, él tuvo la gran ley de la herencia. Él tuvo propensiones, pasiones y tendencias heredadas. Eso lo dice el deseado de todas las gentes. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Lo dice el deseado. Él tenía nuestra naturaleza caída y pecaminosa, pero él jamás tuvo naturaleza corrupta y depravada, hermanos. Eso tenemos que entender. Cristo vino con naturaleza caída, pero él no tuvo naturaleza corrupta, no tuvo naturaleza depravada, porque esos términos solamente se puede aplicar a nosotros. Jesús tenía tendencias, pero nunca las cultivó. Cuando uno las cultiva, recién se vuelve corrupta y depravada. ¿Y qué está haciendo aquí las 28 creencias? Te está haciendo confundir los términos. Entonces ellos ponen la palabra corrupción y depravación para hacernos decir que él no tuvo naturaleza pecaminosa. Pero esos términos solamente se aplican a aquellos quienes cometieron pecado, porque Jesús jamás cometió pecado. Aquí hay un engaño fatal en las 28 creencias fundamentales. Te hacen pensar que él tuvo una tercera posición, o sea, ni la de Adán antes, ni la de Adán después. Porque él tuvo la hereditariedad, o sea que él tuvo la gran ley de la herencia. Pero al poner las palabras depravación y corrupción, te están haciendo notar que él no tuvo naturaleza pecaminosa. Pero esos términos solamente se aplican a aquellos quienes pecaron. Solamente a ellos. Por ejemplo, si nos vamos a Santiago, el capítulo 1, el verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y
seducido. Nosotros somos tentados por las propensiones cultivadas que tenemos. Tristemente tenemos propensiones cultivadas. Y somos tentados de acuerdo a esas propensiones cultivadas, a la concupiscencia. Jesús jamás cultivó esa propensión, esa tendencia, esa inclinación. Por eso Él no tuvo la depravación y la corrupción. En Él no había depravación, en Él no había corrupción. No tuvo naturaleza depravada, no tuvo naturaleza corrupta. Pero aquí lo que te hace notar las 28 creencias es que la naturaleza corrupta y depravada es lo mismo que naturaleza pecaminosa. Pero no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Jesús tenía las propensiones y las inclinaciones. Y eso lo hemos notado en la carta que la hermana White le escribió al doctor Kellogg. Por ejemplo, ella escribió: al venir, como lo hizo como hombre, para enfrentar a ser sometido a todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero, trabajando de todas las maneras concebibles para destruir su fe. Hizo posible que él mismo fuera abofeteado por agentes humanos inspirados por Satanás, el rebelde que había sido expulsado del cielo. Jesús vino a ser sometido a las malas tendencias, las cuales todos heredamos. Heredamos las tendencias al pecado. Heredamos las propensiones, pero solamente nos volvemos con naturaleza depravada y corrupta cuando cometemos la transgresión y estamos seducidos por nuestras concupiscencias. Por eso veo, queridos hermanos, amigos, que las 28 creencias fundamentales solamente es para poder hacer decir que Jesús no vino con la de Adán antes ni la de Adán después, o sea que Él no tuvo naturaleza pecaminosa. Ese es el punto y la definición y lo que cree hoy la Corporación Adventista. Sigue diciendo: sería un error pensar que Cristo es absolutamente humano como nosotros. Tampoco deberíamos considerarlo como un hombre con la propensión a pecar. Si bien su naturaleza humana fue tentada en todo lo que la naturaleza humana puede ser tentada, nunca cayó, jamás pecó, nunca se halló en él ninguna inclinación al mal. Ahora vemos el número 24 al final de la cita. Y si nos vamos al número 24 en la bibliografía del capítulo, nos manda directamente a la carta a Baker. En las 28 creencias no podía faltar la carta que la mensajera del Señor le envió al pastor William L.H. Baker el año 1895, la cual ya lo explicamos como 4 o 5 veces en el canal. Es triste, hermanos, lo que estamos estudiando, porque esta posición que se adopta en las creencias fundamentales es la posición oficial de la Corporación Adventista. Si la Biblia dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, y la mensajera del Señor también dice que Jesús vino con naturaleza pecaminosa, y los pioneros también así lo exclamaron, de esta manera vemos que no podemos estar a favor de las 28 creencias fundamentales. Y sí, tiene muchos versos rescatables, eso sí, y también muchos estudios que se puede sacar de esta declaración de las 28 creencias. ¿Y por qué digo esto? Porque M.L. Andreasen dijo, en cuanto al libro Preguntas sobre Doctrina, no lo repudio todo, solamente la parte de la expiación terminada en la cruz y la naturaleza de Cristo. De la misma forma, 28 creencias es muy útil, es muy bueno en algunos puntos para aclarar versículos en cuanto a temas doctrinales, pero en cuanto a la posición oficial de la naturaleza de Cristo, tristemente ha copiado a la madre, podríamos decir. Una copia de la apostasía omega, la cual nosotros no podemos estar a favor de las 28 creencias en el punto del Hijo de Dios. Porque no dice que Jesús vino con naturaleza caída, más bien está poniendo otra naturaleza a Cristo. Y eso es apostasía, hermanos. Nos cambiaron al Cristo de la Biblia, pero cranearon bien para poder poner las palabras depravación y corrupción para que uno pueda decir, sí, Jesús vino con una naturaleza diferente, que no era la pecaminosa. Pero hemos visto los contextos de cómo podemos aplicar esas palabras y cómo la malinterpreta las 28 creencias.
Esa es la pura verdad, queridos amigos, de la traición, del cambio doctrinal en el adventismo. Y salió Roy Adams a decir estas palabras en su libro La naturaleza de Cristo. Es bueno precisar que la Iglesia Adventista nunca, en ninguna de las declaraciones doctrinales que se han publicado desde 1872, cuando Uriah Smith publicó la primera, hasta 2005, cuando se publicó la última, ha sostenido de manera oficial que Cristo tuvo naturaleza humana caída. Nuestras declaraciones oficiales se han limitado a expresar que Cristo fue un ser humano real, que fue tentado en todo, pero que nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. Y es verdad que desde la primera declaración de James White, publicada por Uriah Smith en el 1872, no dice la palabra naturaleza humana caída, pero aquí diferimos con Roy Adams. Estamos en controversia con Roy Adams porque hay un cambio y hemos visto cuál es ese cambio en las creencias fundamentales desde 1872. Por ejemplo, en la declaración de la Signs of the Times de 1874, ahí muy bien hemos visto que la declaración de las creencias, hablando del Hijo de Dios, dice que Jesús tomó la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Pero la declaración actual de las 28 creencias no dice que Jesús vino con la naturaleza de la simiente de Abraham. Más bien dice: por él todas las cosas fueron creadas, el carácter de Dios es revelado, la salvación de la humanidad es realizada y el mundo es juzgado. Siempre Dios verdadero, él se convirtió verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Hay diferencia entre la declaración de 1874 con la actual de las 28 creencias. Hay una diferencia, la cual es: tomó la naturaleza de la simiente de Abraham, la cual su sinónimo es que él vino con naturaleza caída, porque él vino de la simiente de Abraham, la cual dice Hebreos del capítulo 2, del verso 14 al 18. Los pioneros tenían un claro concepto, aunque no lo dijeron como tal, naturaleza caída, pero ellos creían de esa manera. Pero la actual 28 creencias no cree que Jesús vino con naturaleza caída, y han adoptado lo mismo que dice Preguntas sobre Doctrina. Para poder terminar, voy a dar lectura a lo que dice Letters and Manuscripts, el volumen 7, el año 1892, el párrafo 19. También se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 157, el párrafo 3. No necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial, como si fuera algo a la cual Él estuviera adaptado por su naturaleza divina, porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del hombre. Si Cristo tuviera un poder especial que el hombre no tiene privilegio de tener, Satanás habría sacado provecho de este asunto. La obra de Cristo fue quitarle a las exigencias de Satanás su control sobre el hombre, y solo pudo hacerlo de la manera que vino, un hombre tentado como hombre, rindiendo obediencia de hombre. Entonces, ¿eso qué quiere decirnos? Que Él tenía que venir con la naturaleza de Adán después de la caída, con nuestra naturaleza pecaminosa, con sus propensiones, pasiones y tendencias heredadas de sus antepasados. Si no fuera así, el diablo hubiera sacado provecho, hermanos. La obra de Cristo era quitarle las exigencias al diablo. Era condenar el pecado en su carne, para que nosotros podamos ser participantes de esa naturaleza divina. Jesús no tuvo un poder especial. Si Él no viniera como nosotros venimos a este mundo, entonces estuviéramos en desventaja, la cual el diablo ganaría terreno. Pero Él venció y Él quiere que nosotros venzamos como Él. Él nunca pecó y nunca cedió a la tentación. Pero la nueva teología nos hizo entender que Él tuvo otra naturaleza, la cual nosotros no tenemos. Y esa declaración, la cual hemos leído en las 28 creencias fundamentales, tristemente es una traición al adventismo, hermanos.
Es una traición al adventismo original de cómo creían antiguamente. Y solamente es el reflejo de preguntas sobre doctrina. Espero que este estudio nos haya ayudado para comprender más de la naturaleza de Cristo y también nos haya ayudado para que nosotros podamos afianzarnos en las verdades que Dios nos ha dado como pueblo adventista para predicarlo al mundo. Estos temas tienen que hacernos afirmar de la segunda venida de Cristo, porque ese Cristo que estuvo aquí en la tierra, quien enfrentó las tentaciones, quien sufrió por nosotros y murió por nosotros, ahora está en el cielo ministrando como sumo sacerdote y muy pronto vendrá por aquellos quienes reflejaron su carácter aquí en la tierra. Y si nosotros no sabemos o estamos siendo ignorantes o desechamos lo que se cambió en el adventismo, ¿cómo esperamos ser participantes de la naturaleza divina? ¿Cómo esperamos obtener el carácter de Cristo, hermanos? ¿Cómo? Reflexionemos para que podamos predicar la sana doctrina y también vivir la sana doctrina. Para poder terminar, voy a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has dado y también por este tema. Hemos visto cómo se ha cambiado la cristología, tristemente, en el adventismo. Y así en las 28 creencias han adoptado una nueva posición para la naturaleza de Cristo. Así haciendo cambiar palabras para decir que Jesús no vino con naturaleza caída y pecaminosa. Te pedimos, Señor, que podamos afianzarnos en tu verdad y que muchos más puedan conocer estas grandes verdades que hoy en día la nueva teología lo ha ocultado. Te pedimos, Señor, que siempre podamos ser portadores de la verdad y de esa manera no ser traicioneros y cómplices de la apostasía omega. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que siempre ve los videos, puedas bendecir sus vidas. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como ustedes sabrán, los adventistas del séptimo día basamos todas nuestras creencias en la Biblia y solo en la Biblia. La Iglesia Adventista del séptimo día no tiene ni ha tenido nunca un credo establecido. En cambio, tenemos una colección de 28 creencias fundamentales que expresan lo que creemos que la Biblia enseña.